Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento Ministerial de la Asociación General. Tenemos el gusto de saludarle y estudiar juntos nuestra escuela sabática de sábado 9 de febrero de 2013. Tengo el gusto de saludarle y también presentarle nuestro querido hermano Di Franca, que yo creo que todos lo conocen. Él no está aquí en el estudio, pero tenemos una conexión vía teléfono y podemos escuchar su voz hasta Italia, donde él está en el momento. Bienvenido, hermano Di Franca. Muchas gracias, hermano Petro. Es muy agradable podernos escuchar y poder hablar con los hermanos en el estudio de la palabra de Dios. Y es mi sincero deseo de saludar también a todos mis queridos colaboradores, hermanos y hermanas, obreros bíblicos, ministros alrededor del mundo y compartir con ellos la palabra de Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática. Rogamos la presencia de Dios que sea en medio de nosotros y nos bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos gustaría conectar en el futuro no solo hermano Di Franca, pero también otros de los miembros del comité ministerial y, si es posible, también los autores de las lecciones. De esta manera podemos aprovechar y escuchar los pensamientos de ellos y podemos también beneficiar de la experiencia y de las ideas que los autores mismos tenían cuando ellos formularon las lecciones. También, si tienen algunas preguntas relacionadas con las lecciones, pueden escribirla en la página web donde está el lugar de los comentarios y con ayuda del Señor podemos intentar también a contestar en el tiempo de este estudio. Que Dios le bendiga. Nos gustaría empezar nuestra escuela sabática con una oración en silencio. Amén. Amén. Nuestra escuela sabática es muy interesante y muy animadora. Todas las escuelas sabáticas en este trimestre tienen que ver con Cristo, es muy cristocéntrico, muy agradable y muy importante para la edificación espiritual de nuestra vida. La lección está titulada Nuestro hermano. Es una lección sumamente importante porque está tratando no solo el asunto de la hermandad, pero también podemos ver la función de Cristo no solo como nuestro Salvador, como nuestro sustituto, como nuestro Dios y Maestro, pero también aquí Jesús se presenta como nuestro hermano, parte de la familia humana, y nosotros también como parte de la familia celestial. Es una lección muy importante, sumamente importante. Debemos entender que el punto central de la lección tiene que ver con esta presencia nuestra en la naturaleza divina, en la familia divina, y por eso el peso de nuestra enseñanza debe caer sobre las preguntas 4 y 5 que tiene que ver con nuestra pertenencia de esta familia celestial, porque eso es la parte agradable del Evangelio que todo participante de la escuela sabática puede entender y debe entenderlo, porque eso es que nos da esperanza, nos da fuerza para seguir adelante. Hermano Di Franca, ¿qué comentario tiene usted o qué
si tiene algún consejo a los maestros de escuela sabática en general de la estructura de la lección y una recomendación de su estrategia de enseñanza en esta lección. Antes de todo, yo quiero considerar el título que tenemos en esta lección, que es un título especial, porque ponerse al nivel de hombre y a nivel de hermano, un ser divino, no es cosa común. Y sabemos que hay un abismo entre la divinidad y la humanidad. Y también entre los ángeles y los hombres hay una gran diferencia. Y aquí tenemos que mirar esta disponibilidad de nuestro Señor a no solo a bajar hasta el mundo y a ponerse a nivel de los hombres, sino a volverse nuestro hermano. Eso quiere decir que a pesar de toda nuestra enfermedad, de todas nuestras debilidades, Él quiere estar cerca de nosotros, Él quiere ponernos al lado de nosotros y estar con nosotros y ayudarnos. Y esto es muy, muy lindo. Por lo tanto, yo recomendaría a nuestros hermanos que tienen la lección alrededor del mundo de enfatizar este particular, porque siempre se habla de trascendencia de la divinidad, de una distancia entre la divinidad y la humanidad de las personas, pero en esta lección esa trascendencia se baja hasta nuestro nivel. Por lo tanto, eso es el gran paso que ha hecho nuestro Dios por medio de su Hijo, enviándonos la salvación representada como ser humano en la persona de su Hijo. Recomiendo esto a mis hermanos, que por un lado muestren esa condescendencia de Dios a volverse como nosotros, y por el otro que nosotros nos volvemos hijos de Dios a pesar de nuestras debilidades y enfermedades. Dios se baja y los hombres son elevados. Las dos cosas que se cumplen con esta misión del Señor Jesús. Esos son los dos puntos que yo enfatizaría en esta lección. Muy bien, muchas gracias, querido hermano Di Franca. Entendemos que hay dos puntos, entonces, hermano Di Franca, le gustaría enfatizar también este punto de la divinidad de Cristo, que prácticamente Él se hizo nuestro hermano. Muy bien, seguimos adelante con ayuda del Señor y nos gustaría ahora considerar la introducción de nuestra lección. Si juntos con este video pueden ver que si bajan un poco en la página web, puede descargar la lección con los versículos bíblicos en español, en la página de español, y en inglés, en la página de inglés. Entonces, escuchando también nuestros comentarios, pueden leer los textos. Si usted no puede ver bien en la pantalla, sí puede leerlo en realidad sobre la página web. Vamos a dar la lectura. Es un testimonio al deseo de toda la gente, página 17. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y de la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Es un testimonio glorioso, muy interesante, muy importante. Queridos hermanos, yo creo que no falta más comentarios. Ya el comentario de nuestro querido hermano Di Franca fue exactamente relacionado con este testimonio y podemos ver estos dos puntos principales, como Jesús se bajó para ser participante en nuestra naturaleza humana, para que nosotros también
podemos ser elevados y ser partes de la familia divina. Nos gustaría entrar ahora en el primer subtítulo, los hermanos de Jesús. Vamos a ver la primera pregunta y comentamos junto con hermano Di Franca para aprovechar lo máximo que podemos de esta lección. La primera pregunta, ¿quiénes, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, son sus hermanos? Tenemos 3 versículos bíblicos en Marcos, Mateos y Gálatas. Y aquí lo tenemos también en la pantalla. Hermano Di Franca, ¿qué podía comentar usted en la primera pregunta? ¿Qué consejo dan usted a nuestros pastores y maestros de la escuela sabática relacionado con la primera pregunta? Acerca de la primera pregunta, se puede decir que la relación que puede tenerse entre hermanos y hermanos carnales es fundamental, pero no es todo. Y algunas veces es hasta muy relativa. Sí, en cierto caso no se vuelve hasta negativa. ¿Por qué? Hay casos donde un hermano no actúa de manera correcta y es una deshonra para la familia y para el otro hermano. Y entonces los otros lo sienten como una vergüenza que el hermano está haciendo eso. Entonces, la relación de hermandad a veces se enfría debido a eso que el carácter, la actuación de ciertos hermanos no es la que tiene que ser. Al tiempo de José, sus hermanos eran hermanos carnal, pero no lo eran de verdad espiritual. Y sabemos lo que pasó entre José y sus hermanos. También al tiempo de Jesús, no había una gran relación con los hermanos de Jesús, a pesar que él era lleno de amor. Y entonces Jesús llega a decir que los verdaderos hermanos son aquellos que creen, aquellos que cumplen con la voluntad de Dios. No simplemente que tienen el mismo padre, la misma madre, y después uno no mira al otro, no se interesa del otro. Esa no es la verdadera hermandad. La verdadera hermandad está en la misma fe, en el mismo deseo, en aceptar a Jesús como nuestro hermano, como nuestro Salvador, y entonces se puede hacer para tener esa fuerte relación de Jesús como nuestro hermano. Muy interesante, muchas gracias. Sí, nos gustaría enfatizar este punto tan importante. Vamos a ver ahora en un testimonio que aquí vamos a ver. Esto es el testimonio. Sí, la parte final del testimonio dice todo aquello que aceptan a Cristo por fe y se unen a Él con una unión más estrecha de la que puede representar el parentesco humano, más estrecho, porque ellos se vuelven una misma cosa con Él, y así Sí. como Él lo es con el Padre. Exactamente. Y dice aquí, él sabía lo que sentían ellos en su corazón. Eso es muy interesante esta parte, porque no es que solo sabía por observar externamente cómo están los hombres, pero dice que hasta en su corazón él entonces podía saber y sabía cómo se siente el hombre, porque experimentó no solo
una vida juntos con los hombres, pero experimentó una vida en la humanidad, en la naturaleza de la humanidad. Muy interesante y muy importante, creo yo, que es este testimonio. Con ayuda del Señor, seguimos ahora a la próxima pregunta. Vamos a ver, es la pregunta número 2. Y allá sí tenemos inmediatamente un otro subtítulo. El amor de nuestro hermano mayor. Aquí Jesús se presenta como un hermano mayor y nosotros, claro, como hermanos de él. Siendo nuestro hermano mayor, es la pregunta número 2, ¿cómo expresó Jesús su maravilloso amor por nosotros? Tenemos 2 versículos bíblicos y también un testimonio corto. Aquí en los Filipenses dice, sin embargo, se anadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y alado en la condición como hombre, se humilló y a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, entendemos aquí no solo que él se humilló para ser un hombre, pero entendemos que él se humilló para ser un sacrificio. Un salvador, se humilló hasta el punto de sacrificarse, de sacrificar su vida. Hay muchos niveles de humillación. Bueno, es una humillación en punto de vista de su divinidad a venir en esa naturaleza humana, pero dice eso no fue suficiente. Se hizo servidor, se hizo un sacrificio obediente hasta la muerte. Y en ese sentido, no solo que se volvió él un hermano mayor, pero él demostró prácticamente que es el hermano mejor de toda la raza humana. Es increíble. ¿Qué pensamiento tienes, hermano Di Franca? Sí, hermano, yo estaba pensando el hecho que aquí dice se ha hecho similar a sus hermanos, semejante a sus hermanos, y que en su amor, él tiene el amor de un hermano mayor. El hermano mayor, por lo general, está encargado de los menores. Si hay que ir a algún lugar, el hermano menor toma el pequeño por la mano, lo guía, lo ayuda, lo protege, siempre provee para él porque el pequeño no está bien defendido y necesita su asistencia, su ayuda. Y esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y quiero representar esta realidad con una experiencia que pasó entre 2 hermanos. En una escuela pública, un niño hizo una travesura manchando los papeles del pupitre del maestro con tinta. Cuando el tal llegó y lo descubrió, exigió a todo el nombre del culpable. López, gritó un chiquito. López, aquí, ordenó el maestro tomando la palmeta. Había 2 hermanos del mismo apellido y se adelantó el mayor, quien recibió estoicamente el fuerte y doloroso palmeteo. De repente, el menor, llorando, se adelantó gritando: «Señor maestro, no le pegue más, no fue él, que fui yo el culpable». El maestro dejó de pegar, intrigado, y pidió explicaciones. «A ver tú, López el mayor, ¿por qué te has adelantado para ser castigado sin protestar de tu inocencia? Habla». Contestando: «Porque él es más pequeño», dice el hermano mayor, «es menos fuerte y está un poquito enfermo». Esa fue la respuesta del mayor. El maestro, maravillado,
le apretó sobre su pecho. Muchacho, dijo, nunca serás en tu vida más cristiano que hoy. Esto es lo que hizo Cristo por ti y por mí. Dios te bendiga, hijito. Entonces, el hermano mayor se presentó para recibir el golpe del maestro. Y Jesús, como hermano mayor, no solo nos guía, no solo nos aconseja, no solo nos ayuda, sino recibió el golpe que nosotros teníamos que recibir. Creo que este ejemplo es claro al respecto, para dar la idea de lo que quiere decir verdadero hermano mayor. Muy interesante, muchísimas gracias, querido hermano Di Franca. Yo creo que todos disfrutamos de esa historia, si la podemos usar en nuestras predicaciones. Muy interesante. Aquí el testimonio, los Hechos de los Apóstoles, dice, si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podíamos ser salvos. Es importante también enfatizar este punto para evitar cualquier tipo de legalismo o cualquier tipo de idea que nuestras obras pueden llegar a beneficiarnos para la salvación. El único Salvador es Cristo y la única forma de salvarnos es por Él. Con la ayuda del Señor queremos continuar ahora con la próxima pregunta, que es pregunta número 3, un otro subtítulo también en esta parte. Su Padre es nuestro Padre. ¿Qué seguridad tenemos de ser aceptados por el Padre a través de Jesús? Es un punto de vista muy interesante. Vamos a ver, aquí tenemos el versículo de Hebreo, capítulo 2, por qué, en qué santifica y los que no santificados, son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a más hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es interesante cómo Jesús se identifica con nosotros. Él es nuestro sustituto, Él es nuestro garante, pero no solo eso, Él es nuestro hermano. Él tiene nuestra naturaleza humana y también la forma, naturaleza glorificada que tiene ahora, pero Él sigue teniendo la misma apariencia, la misma forma, hasta las heridas de su sufrimiento están guardadas en su cuerpo y Él no se avergüenza a ser nuestro hermano. Qué glorioso es este tema. Imagínense ser parte de esta familia celestial. Hermano Di Franca, aquí tenemos los testimonios también, discurso maestro de Jesucristo, muy interesante, muy poderosos testimonios. Si hay tiempo, yo sí le recomiendo que estudien y si no, cada uno en su casa puede leerlo, estudiarlo, repetirlo, memorizarlo, porque eso es el fundamento de nuestra fe y de la salvación. Hermano Di Franca, algunos comentarios en punto número 3, por favor. Me acuerdo, hermano, de haber leído una vez que varios de los presidentes de un gran país habían tenido hermanos que no eran una gran honra para ellos. Y siempre que se le hablaba de los hermanos, era un capítulo muy doloroso para ellos, porque no era una honra que como presidente tenían hermanos de ese tipo que habían hecho cosa tan negativa. Entonces pasaba que los presidentes se avergonzaban de sus hermanos. Se avergonzaban de mencionar el nombre de ellos, de hablar de ellos, de todo lo que habían hecho ellos, pero no es así con nuestro Señor. Él no se avergüenza de nosotros. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y hace conocer a nosotros
el gran amor de Dios, el nombre de Dios, el poder de Dios. Así que cuanto más conocemos a Él, cuanto más conocemos al Padre y aceptamos su amor y su servicio para nosotros, tanto más tenemos la seguridad que podemos ser aceptados por Él, nuestro Padre Celestial. Qué bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría seguir la próxima pregunta con la ayuda del Señor y vamos a cambiar con la pregunta número 4. Y aquí nos gustaría leer la pregunta, ¿en qué ocasión se refirió Jesús a esta relación especial con sus discípulos? Tenemos 2 versículos bíblicos en Mateo y en Marcos. Entonces Jesús le dice, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan en Galilea y allí me verán. Entonces Jesús les dice, no temáis, y dad las nuevas a más hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es interesante cómo Jesús mismo se identificó no solo con los apóstoles, pero en este asunto se identifica prácticamente también con todos los creyentes. Es sorprendente la forma y es sorprendente la confianza que Jesús tenía a los hombres y a sus discípulos. ¿Y qué pueden comentar, hermano Di Franca, en la pregunta 4? Tenemos un testimonio más largo aquí, en deseado de toda la gente. Sí, hermano. Antes de todo, yo quiero conectar los 2 versículos, porque conectando los 2 versículos viene una idea particular. Sí. En el primero de Mateo 28 dice, id y informad a mis hermanos que vayan a Galilea y allá me vendrán. Y si se pasa a Marco, en Marco dice de ir y anunciar a los discípulos que allá me verán. Sí. Entonces aquí vemos que hermanos y discípulos son la misma cosa. Lo iban a ver en Galilea, lo iban a encontrar en Galilea. Y esto es lo que dice también en la cita que tenemos de esta pregunta. Después de la resurrección, Jesús hubo el deseo de aclarar con los discípulos que Él los amaba como los amaba antes y que tenía un gran gozo de encontrarlos. ¿Por qué esto? Una razón muy simple. En el día cuando Él fue capturado, todos se salieron, lo abandonaron. Uno lo renegó, otro hizo otra cosa. Y entonces uno podría pensar, esos discípulos lo habían abandonado. Ellos no se habían ocupado de Él. El Señor podía tener con ellos alguna cosa negativa, un sentimiento negativo, pero no fue así. El amor de Jesús se revela frente a ellos, mostrándoles su amor, que no tenía nada en contra de ellos. Ese de verdad el hermano mayor entiende que han tenido esas debilidades, pero como hermano mayor está listo para mostrarles amor y ayudarle a levantarse y a ir adelante en el camino de la fe.
con esta confianza que Él le transmite después de haber tenido esa caída de haberlo abandonado, hermano. Yo creo que esto es muy interesante a considerar de lo que ellos habían hecho, como ellos le considera y como ellos le habla con ellos. Muy interesante, muchas gracias. Seguimos adelante con el próximo subtítulo, ser miembro de la familia celestial. Interesante. Y la pregunta más interesante todavía, porque dice, ¿cómo podemos ser hijos de Dios y hermanos de Jesús? En punto de vista de nuestra naturaleza caída, miserable, podemos poner muchos adjetivos a la bajada tan profunda que tenemos como humanos después de la caída de Adán y una caída sucesiva que no solo Adán cayó, pero cada uno de la raza humana también pecó, como dice Pablo en Romanos capítulo 5. Entonces, en esa condición caída y miserable, ¿cómo podemos nosotros ser miembros de la familia celestial? Es un milagro, es algo incomprensible. Yo me imagino que también el ángel caído, el Satanás, se asombró que Dios proveyó una salida para el hombre, porque prácticamente fue imposible, lógicamente es imposible una restauración en esta condición caída. Pero vamos a ver, aquí tenemos dos versículos del Evangelio, no, uno es de Juan, el primer Juan, la carta de Juan, y también a los de los Romanos capítulo 8. Mas a todos los que recibieron, dielos potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí me gusta mucho aquí la expresión en español, porque no solo que dieron el derecho, pero también fue dada la potestad de ser hijos de Dios. Es increíble, me recuerdo mucho del hijo pródigo que regresó en la casa de su padre y entonces con sus ropas sucias todavía, pero el padre no solo lo recibe, no solo lo abraza, no solo lo viste con un manto nuevo, pero le pone un anillo especial de poder, lo capacita y le da poder. Y eso es que dice así aquí el versículo también, que Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos comentarios, hermano Di Franca. Eso creo ese es un punto culminante también en la lección que te gustaría comentar. Sí, hermano. Yo me acuerdo en este asunto cuando se habla de hijos de reyes, que son los príncipes. ¿Quiénes son los hijos de reyes? Muchos querían ser hijos de reyes, querían ser príncipes, pero no lo son. No tienen la sangre real. Y ellos pueden hacer lo que quieran, se quedan personas extranjeras. No se pueden volver príncipes, no son de la familia. Así son y así quedan. Siempre no pertenecen a esa familia. Para pertenecer a esa familia, tiene que haber nacido en esa familia. Tiene que tener la sangre de esa familia. No es así con el Señor. No es así con el Señor. Nosotros, a pesar que no somos, por nuestra naturaleza, hijos de Dios, podemos volver a ser hijos de Dios. No hay ese obstáculo que hay en la naturaleza carnal. Por medio de la fe, nosotros participamos de la familia celestial, a ser hermano de Jesús, creyendo en Él. Se supera ese gran obstáculo. Pasamos de esclavos, de rebeldes, de enemigos, nosotros pasamos a volvernos hermanos de Jesús. Entonces, por medio de la fe,
la persona acepta al Señor, se vuelve otra persona, se acerca a Él, lo acepta como su Salvador, es nacida de nuevo, es nacida de Dios, es guiada por Dios. Aquellos que creen en su nombre se vuelven hijos de Dios, se vuelven con el mismo deseo de amor, de salvación también para los otros. Y, queridos hermanos, si el hombre no puede cambiar y volverse hijo de reyes, pero espiritualmente, con la ayuda de Dios, el hombre puede ser cambiado y volverse hijo de Dios y hermano de Jesús. Y esto es el gran don que el Señor nos ha hecho por medio de su gracia en la obra del Evangelio. Sea Dios agradecido por esta gran obra que hace con nosotros. Y muchas gracias, muy interesante. Yo creo que en esta pregunta los hermanos pueden entrar hasta en un debate, porque en algunos testimonios encontramos también versículos bíblicos que eso es posible solo por los méritos de Cristo. Él se presenta en nuestro lugar, Él es nuestro sustituto. Pero en lo mismo tiempo hay muchos testimonios y versículos que dice que él de su parte, claro, es nuestro sustituto, pero en lo mismo tiempo Él hace una obra en nosotros de santificación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros unir esos dos conceptos y entender hasta qué punto entonces el hombre participa en este proceso o en este acto de salvación? Porque es seguro que es un proceso, es un acto, es una representación, es un juicio. Bueno, hay muchas cosas involucradas con la salvación, pero una cosa es aceptar a Cristo, otra cosa es santificarse en Cristo. ¿Qué comenta hermano Di Franca en este asunto? Acerca del concepto de sustituto, creo que no tendríamos que tener duda de lo que es Jesús para nosotros. Jesús es el Cordero de Dios y todos los corderos tomaban el lugar de las personas que había hecho pecados. Tenía que haber muerto el hombre porque el salario del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero se tomaba un sustituto y eso en el Antiguo Testamento eran los animales. Cuando llegamos al cumplimiento del tiempo, no fueron más animales, sino que es el Hijo de Dios. Es nuestro Señor Jesús que toma nuestro lugar, que se sacrifica para nosotros y recibe la condena que nosotros teníamos que haber recibido. Entonces, en este sentido, Él es nuestro sustituto, porque toma el lugar que nosotros tendríamos que haber recibido, que haber tomado, trayendo las consecuencias de nuestro pecado. Eso es el sentido de Jesús como nuestro sustituto. Y su sacrificio es un sacrificio vicario. ¿Por qué? Porque Él se pone al lugar donde nosotros teníamos que estar. Él murió donde nosotros teníamos que haber sido condenados a muerte. Y es propio por eso que Él es el hermano mayor que se ha puesto a nuestro lado, nos ha ayudado y entonces Él quiere compartir con nosotros de su riqueza, de su bondad, de su gracia y misericordia, porque por eso ha tomado el lugar nuestro y se ha vuelto nuestro sustituto. Muchas gracias, muy interesante. Podemos leer mucho y estudiar mucho en este tema, pero nos gustaría mantenernos en las pautas de la lección. Aquí tenemos un testimonio maravilloso del evangelismo, página 67. El Señor desea que sus siervos escogidos aprendan cómo unirse en un esfuerzo armonioso. Entonces, estamos en pregunta 5. Sí. Todos los que han
nacido en la familia celestial son en un sentido especial los hermanos de nuestro Señor. Entonces, eso es que yo quería enfatizar aquí. Todos los que han nacido en la familia celestial. Entonces, la participación en la naturaleza divina es el esencial que es necesario. Un nacimiento de nuevo, un arrepentimiento genuino. Eso es la experiencia que cada uno debe hacer, y no solo hacer esta experiencia, pero mantener esta experiencia como una experiencia diaria, un nacimiento de nuevo. Cada día debemos morir para el hombre viejo y nacer de nuevo con el nombre nuevo para gloria de nuestro Dios. Nos gustaría continuar y considerar ahora la pregunta número 6. Y eso es una pregunta también muy importante. Ahora, la consecuencia. Si una vez estamos declarados hermanos y hermanas en Cristo, si somos parte de una familia, ¿qué consecuencias automáticas siguen como en ese sentido? La pregunta 6 está muy clara. Y dice así: ¿qué deseo expresó Jesús en su oración intercesora dirigida a su Padre en nuestro favor? Conocemos capítulo 17 de San Juan, habla de la unidad dentro de los hermanos. Yo creo que eso es uno de los fundamentos de la existencia de la Reforma también, porque por eso nuestros hermanos no quisieron participar en la guerra, sabiendo que tenemos hermanos en todos los lados. No podemos nosotros hoy día declarar una nación, un gobierno político como el único que obedece la voluntad de Dios, pero sabemos que todos son hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, todos son también nuestros hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí. Para que todo sea una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo cree que tú me enviaste. El otro versículo 24, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos están también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Es increíble la importancia de la unidad. Prácticamente la unidad es como una señal, como una demostración que de verdad nosotros somos nacidos de nuevo. Porque si tenemos confrontaciones, desacuerdos, bueno, desacuerdos quizás sí podemos tener y vamos a tener, pero confrontaciones, odio y sentimientos negativos, entonces tenemos un problema con nuestro nacimiento de nuevo, porque si nosotros somos parte de una familia, si somos hermanos, como hermano Di Franca ya mencionaste de esta historia de los dos niños y el niño mayor, y cómo el niño mayor se sacrificó para el menor, eso es el espíritu cristiano, eso es que debemos demostrar dentro de nuestras iglesias y afuera de nuestra iglesia. Lamentablemente a veces en nuestras iglesias viene un extranjero, una persona nueva, y no puede ver mucho amor, no puede ver mucha unidad. Yo me recuerdo con gozo la conferencia que teníamos en Colombia. ¡Ay, qué demostración de amor teníamos allá! Y
qué demostración de fraternidad. Me recuerdo que fue un joven católico o de otra iglesia, no sé. Entonces lo hicimos preguntas, ¿cómo se siente? Y el hombre dijo, mira, yo todavía no estoy convencido con las cosas que ustedes están aquí enseñando, me parecen un poco estricto, dice, pero este amor que hay aquí, esta fraternidad, eso es algo impresionante. Yo un día hasta pensé hacerme su miembro, dijo él. Imagínense, él todavía no cree en la doctrina, no está convencido, pero por el amor que él ve, ya está convencido y quiere ser miembro de un grupo así cariñoso. Y eso es un testimonio, prácticamente el testimonio más fuerte que podemos dar al mundo. ¿Qué dice el hermano Di Franca en este sentido? Es importantísimo. Aquí también podemos considerar ahora este testimonio en el Evangelismo, página 67. Mire, hermano, antes de pasar al testimonio, yo quiero enfatizar el particular que pueda haber en el mundo gente que está de acuerdo y que está unida. Hay también adentro de aquellos que tienen su plan para hacer el mal, cierto acuerdo. Y eso pero no es lo que el Señor dice aquí. Porque aquí la unidad de la cual se habla es ante de todo unidad con Dios. Y después unidad con los hermanos. Eso quiere decir la unidad que el Señor tiene y que quiere transmitir también a nosotros. Solo en ese caso nosotros somos hermanos de Jesús, teniendo el mismo espíritu de Jesús, teniendo el mismo blanco de Jesús, teniendo la naturaleza espiritual que Jesús desarrollaba y manifestaba siempre. Así que sean todos unos, como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Entonces, no solo uno en una idea, en un plan, unos antes de todo en Dios. Entonces seremos hijos de Dios, seremos hermanos de Jesús. Y siendo hijos de Dios, uno con Él, entonces seremos también uno entre nosotros, hermano. Este es el punto fundamental que hay que considerar para ser verdaderamente hermanos de Jesús y tener esa unidad que Él quiere que tengamos. Qué bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, nos gustaría considerar también el testimonio. Ahora sí tenemos aquí el testimonio de evangelismo. El Señor desea que sus siervos escogidos aprendan cómo unirse en un esfuerzo armonioso. Puede parecerles a algunos que el contraste entre sus dones a los dones de sus colaboradores es demasiado grande para permitirles unirse en un esfuerzo armonioso. Pero cuando recuerden que hay variedad de mentes que alcanza y que algunos rechazan la verdad como la presenta algún obrero solo para abrir sus corazones de la verdad de Dios, como la presenta la diferente manera otro obrero, se esfuerzan ellos de esperanza por del mismo espíritu. No, esperanza por trabajar juntamente en unidad. Es increíble el daño que se puede hacer en la iglesia si nosotros como obreros, como pastores, presentamos una diferencia de explicación doctrinal, entonces en el pueblo, porque en un círculo más pequeño, en un círculo de pastores y de obreros, sí podemos, si no somos podemos, pero debemos
estudiar la palabra de Dios, meditar sobre la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de predicar el Evangelio al mundo y a las visitas de la iglesia, una diferencia de opiniones puede ser fatal para su decisión. Muchos pueden decir, mira, esa gente ya ellos no saben qué creen, uno cree una cosa, el otro cree otra cosa, y yo no quiero confundirme aquí, yo mejor me voy a una iglesia donde todos tienen la misma idea, la misma enseñanza. Y eso también creo que es que Jesús quería decir con la presentación de la unidad. Una unidad en Él significa también una unidad doctrinal, una unidad en el espíritu y una unidad en el esfuerzo. A veces recibo noticias de grupos independientes, adventistas, que trabajan. Eso no es un testimonio adelante del mundo, es un testimonio en contrario de una división. Una división no es algo que glorifica el nombre de nuestro Señor. Vamos a ver. Espera, hermano. Sí, hermano. Algo, ¿no? Sí, claro, A veces, adelante, hermano. Gracias. A veces nosotros consideramos como un derecho de poder actuar de manera independiente, de tener nuestro derecho de expresar lo que pensamos y de sentirnos libres de decir lo que pensamos, sin proponernos si podemos hacer el bien o mal, o el mal que podemos hacer. La unidad no es algo que se verifica por caso y no es también algo que no exige nada de nosotros. Aquí dice el Espíritu de Profecía, se tiene que esforzarnos con confianza y trabajar juntos para alcanzar la armonía. Se necesita un esfuerzo. Entonces no es alcanzar la independencia, alcanzar la autonomía de los otros, y yo ahora sé lo que quiero y entonces puedo ir adelante sin estar a escuchar a uno o a los otros. Es un esfuerzo que es necesario que se pide aquí. En el Espíritu del Señor, el hombre que se esfuerza con confianza a quedarse en el Espíritu de Dios y en la armonía con los hermanos, el Señor lo va a alumbrar, a darle más luz de lo que tiene, y así lo ayuda a ir adelante en la comprensión con los otros y en la comprensión con el Señor. Muchísimas gracias, muy interesante y muy importante. Vamos a seguir a la próxima pregunta 7. Es bajo un otro subtítulo, cogeremos con Cristo. No, coherederos, perdóname, coherederos con Cristo. Entonces, no solo hermanos, no solo parte de la familia celestial, pero también tenemos parte de la herencia. Somos adoptados hijos legítimos del Señor. Es algo increíble pensando de la baja condición que tenemos y la elevación tan enorme que Dios nos permite a tener en en esta situación tan lamentable, en esta lucha con el pecado. Leemos pregunta número 7. Si somos hermanos de Cristo, ¿cuál será nuestra herencia? Y tenemos la respuesta en Gálatas capítulo 3, Romanos 8 y Mateo 25. Los 3 versículos son muy importantes para considerar. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, inconforme a la promesa, los herederos. Este punto de la herencia, estamos coherederos de la promesa. Pero yo creo que la promesa es la promesa de la salvación, y con la salvación
vienen los frutos del Espíritu Santo. Vienen también otra parte de las promesas. Viene la promesa que vamos a estar con Jesús por siempre. Viene la promesa que vamos a heredar, vamos a tener propiedades celestiales. Ya dijo el Señor que Él va a ir y preparar nuestros hogares en el cielo. Vamos a heredar una vida eterna. Y no solo eso, pero vamos a participar en la obra del Señor con Él mismo en el futuro. Bueno, es incomprensible toda la riqueza de esta herencia que prácticamente está preparada para ellos que creen a Dios. Nos gustaría considerar ahora el testimonio de la meditación, porque es importante. Nunca nos olvidamos estudiar los testimonios de meditación y estudio personal, porque normalmente son los testimonios más fuertes y más interesantes. Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para sobrellevar solo las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia celestial. Lo invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus pequeñitos. Caros la corazón de Dios, vinculados a Él por los vínculos más tiernos y permanentes. Es increíble cómo se expresa aquí hermana White para ilustrar la ternura, el amor tan profundo, tan fuerte de parte de Padre y hasta nosotros. También para el estudio personal tenemos otros dos testimonios. Me gustaría considerar especialmente el segundo testimonio del discurso de Maestro de Jesucristo, página 89. Dios nos ama como ama a su Hijo. Es lo que dijo Jesús en su postrera oración en favor de sus discípulos. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo no sé si es posible imaginarnos esta realidad espiritual. Yo creo que eso puede aceptarse solo por fe, porque ¿cómo es posible que Dios, que es tan santo, que es tan perfecto, que es el creador de todo el universo, tiene un amor a nosotros igual como a su Hijo? Es no solo una adopción. A veces la gente adopta niños, pero siempre hay una diferencia de sus niños propios y los niños adoptados. Pero aquí hablamos de una adopción que es absoluta, una adopción perfecta, una adopción que no hace la diferencia. ¿Y cómo puede ser que Jesús, que es tan perfecto también, que es Dios, que nosotros podemos ser igual, no en la estatura de Él, pero en el amor que el Padre tiene? Es increíble. Hermano Di Franca, ¿tienes algo a compartir en ese sentido y cerrar nuestra lección para hoy? Sí, hermano, yo creo que la manera como el Señor nos ama es la manera más tierna. Entonces rogamos al Señor que de esta lección, Jesús como nuestro hermano, podemos aprender que lo que para nosotros era imposible, Él lo ha hecho posible.
siendo en una naturaleza como hombre, nos ha dado el ejemplo, ha caminado en nuestra misma calle, y a seguir sus pisadas, nosotros estaremos junto con un hermano, no con una persona que está lejana de nosotros, que no nos entiende, con uno que caminó con nosotros, durmió y sufrió con nosotros. Que Dios nos ayude a quedarnos con esta imagen de Jesús como nuestros hermanos, que nos ama, nos guía, nos protege, se pone a nuestro lugar, toma en nuestro lugar en el sacrificio para salvarnos y redimirnos. Amén. Dios nos ayude a hacer lo mismo. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Di Franca. Fue un placer estudiar juntos la lección sabática. Yo creo que también todos nuestros hermanos disfrutaron de este estudio. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Muchos saludos a sus iglesias. Que pase un feliz y un bendito sábado y que Dios nos puede ayudar y iluminar a entender este misterio tan grande. ¿Cómo puede ser que Él se volvió a ser parte de nuestra familia y nosotros tenemos este derecho y este privilegio a ser parte de la familia celestial con todas las consecuencias involucradas en esto? Que Dios le bendiga y le guarde, tiene mucho ánimo en el Señor y trabaja en la obra para la salvación de otras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo sábado.